Line for Psychiatry Research en Nueva York. Su línea de investigación es bastante productiva, digamos, a lo mejor no hago justicia a todo lo que ella ha hecho en aporte a las neurociencias, pero básicamente ella ha proporcionado evidencia clave para entender los mecanismos cerebrales básicos de la atención y la percepción. Y desde algunos años, diría yo la última década, digamos, ha estudiado ya las alteraciones sensoriales corticales en esquizofrenia y su importancia para entender las alteraciones neurocognitivas en estos pacientes. Y ahí en el fondo es donde se conecta un poco con la parte más de psicopatología psiquiátrica. Esto es bien relevante desde mi punto de vista porque estas alteraciones en los pacientes no tenemos actualmente psicofarmacología que nos ayude y por lo tanto la investigación que realiza la doctora Martínez como desafío a futuro, digamos, puede ser clave para justamente dar luces en ese campo. Solo como ejemplos, digamos, la doctora Martínez de su productividad científica, este año se ha adjudicado 2 grants NIH, ¿no es cierto?, para el estudio en este campo, y ha sido nombrada profesora titular de la prestigiosa Sociedad Americana de Psicofarmacología, el ACNP. Bueno, ella es de origen panameña, pero toda su carrera científica la ha desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, nunca se ha olvidado de esta parte del mundo, con lo cual para mí es bien importante eso, comentarlo. Y tiene colaboraciones bien productivas con Latinoamérica, en particular con Cuba y bueno, y afortunadamente con nuestro país. Además, es investigadora senior del Núcleo Milenio IMAI para el estudio de la salud mental en jóvenes y adolescentes en nuestro país. Ha visitado 4 veces Chile en el contexto de visitas para nuestro laboratorio, en el contexto del BNI, y en muchos prestigiosos congresos psiquiátricos nacionales. Para nosotros, digamos, es un honor poder darles a ustedes, al Departamento de Neurociencia, esta charla, que básicamente involucra una charla de la doctora Martínez y después un espacio para preguntas. Por lo tanto, sería importante que pudieran dar esas preguntas por el chat para después ir haciéndolas, yo las voy a moderar, ¿ya? Así que, Antígona, te dejo con la audiencia, es un agrado poder tenerte, así que, por favor, adelante. Gracias, Pablo. Siempre, cuando otra persona habla del trabajo que uno hace, siempre suena tanto más interesante y más importante. Pero yo agradezco mucho la invitación y solamente lo siento de no poder hacerlo en persona, porque, como tú dices, Pablo, una de mis partes favoritas de los años pasados han sido las visitas que he hecho a tu laboratorio, conocer a tus estudiantes. Por suerte mantenemos todavía estos enlaces. Y ahora lo que les voy a compartir hoy, bueno, son trabajos nuevos, es la primera vez que presento muchas de estas cosas, así que me van a tener que un poco perdonar si me enredo. La otra cosa que también cada vez que hablo en Chile tengo que decir, Pablo me preguntó esta mañana, ¿en qué idioma vas a hablar, Antígona? Yo les tengo que decir que le contesté que lo iba a hacer en Spanglish, porque a pesar de ser panameña y obviamente hablo español, el español científico es mi tercer idioma y todavía no lo domino bien, así que me voy a dar permiso para de vez en cuando brincarme al Spanglish. Entonces yo voy a apagar mi cámara durante la presentación y voy a empezar ahorita y voy a compartir mi pantalla, a ver si me acuerdo cómo hacer esto. Ya. ¿Alguien me puede confirmar de que están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Ok, muy bien, gracias. Bueno, sí, déjame brincarme, está el título de la charla de hoy, es un estudio sobre mecanismos diferenciales que subyacen el reconocimiento de emociones y sus impedimentos en pacientes con esquizofrenia y con autismo. Pero antes de llegar ahí, quiero hablarles un poquito de cómo es que llegué a estos estudios, porque como Pablo bien dijo, mi background, mi trayectoria científica se ha enfocado casi exclusivamente en el estudio y el entendimiento de procesos o procesamiento sensorial, en las vías sensoriales visuales en particular.
Estos son déficits que, bueno, en años recientes se han establecido cada vez más y se ha confirmado de que existen no solamente en la esquizofrenia, pero también en varias otras poblaciones neuropsiquiátricas. Y cuando me refiero a déficits sensoriales, me estoy refiriendo a problemas en las fases iniciales de la interpretación o el procesamiento de la información visual. Son cosas que ocurren en términos temporales en los primeros 200 milisegundos después de que entra la información a la corteza visual. Ya en ese breve tiempo, en esos 200 milisegundos, se ven en esquizofrenia, en autismo y en otros trastornos psiquiátricos, se ven deficiencias e impedimentos. En esquizofrenia, que es donde yo me he enfocado más, estos procesos, estos déficits de procesamiento sensorial, se han asociado específicamente con disfunción de las vías magnocelulares, y se han asociado con déficits de, no sé, higher order, con déficits cognitivos en otros dominios. O sea, que estos problemas tempranos, esta disfunción en los procesos sensoriales tempranos, producen o están asociados o dan raíz a trastornos cognitivos como en la lectura, en la atención. Ahora les voy a hablar sobre procesos emocionales y sociales, pero no sé, o sea, estos trastornos sensoriales son importantes precisamente por eso, porque al entrar de una manera ineficiente la información visual a la corteza, esa información disfuncional viaja por el resto de la corteza a otras áreas más de alto nivel y afecta procesos cognitivos y por tanto conductas. Bueno, como ya les mencioné, en el dominio visual, en el autismo, también se ven estos mismos tipos se ven alteraciones en procesamiento visual, pero muchas veces se tienen un patrón opuesto al que vemos en esquizofrenia. O sea, en esquizofrenia lo que vemos casi siempre son hipoactivaciones, ¿no? La corteza cerebral no responde al mismo grado a la información visual. En cambio, en autismo muchas veces se ven hiperactivaciones, responden en estudios electrofisiológicos, por ejemplo, las amplitudes de esas primeras respuestas a un patrón visual sencillo están aumentadas en personas con autismo y también a la par se ven hiperactivaciones en la corteza visual con estudios ya de fMRI, por ejemplo. Ups. Ya, entonces de ahí, este es un poco para darles el background. Yo por ahí empecé, por estos procesos sensoriales, visuales, y que hacen, que producen, cómo se relacionan a la cognición. Entonces ahora, el resto de la charla es ahora como yo he llegado y cómo hemos ahora utilizado este background que tenemos para entender déficits de cognición social. Entonces déjenme empezar primero por decirles que además o sea, yo no sugiero que lo único que comparten pacientes con esquizofrenia o con autismo son deficiencias sensoriales, sino también otro aspecto que estos individuos comparten son déficits de cognición social muy, muy, muy profundos. La cognición social es una, no sé, construct, una construcción, un concepto muy amplio, multifacético, que se refiere a aquellas funciones cognitivas y emocionales que son necesarias para poder entender y también predecir el estado mental de otras personas o el estado mental o el comportamiento de otras personas. A pesar de que en esquizofrenia y en autismo se presentan estos mismos tipos de déficits en cognición social, o sea, a pesar de que
obviamente la esquizofrenia y el autismo se presentan con distintos síntomas a diferentes edades, tienen un curso de desarrollo muy diferente. Una de las características de ambos, que es como clave para ambos trastornos, son los déficits que están asociados o relacionados con la cognición social. Esto es algo que distingue a ambas poblaciones. Ahora, en términos de, dentro de la cognición social, nosotros nos hemos enfocado en el proceso de reconocimiento emotivo de caras, que es un componente crítico de la cognición social, y se refiere a, bueno, a la habilidad de poder leer la cara, el contenido emotivo de una cara, ya sea una cara humana, un emoji, para poder uno saber cómo responder conductualmente de una manera apropiada. Estos déficits de cognición social están, ay, me confundo con esto, están ampliamente documentados en esquizofrenia y en autismo, perdón, déficits de reconocimiento de caras emotivas, ampliamente documentados en ambos trastornos. En ambos casos están correlacionados también con la gravedad o la severidad de los síntomas autistas o esquizofrénicos. Y también estos déficits de reconocimiento emotivo de cara contribuyen de una manera desproporcionada al, siempre me trabo con esta palabra, functional outcome, al resultado funcional del paciente. Ahora, a pesar de que estas anormalidades conductuales están muy bien caracterizadas en ambos trastornos, en esquizofrenia y en autismo, los sustratos neuronales de estos déficits sociales y de reconocimiento emotivo de cara en particular todavía no se entienden bien, e incluso se ha sugerido que estos trastornos pueden sugerir de patologías neuronales diferentes en las dos condiciones o en los dos trastornos. En el laboratorio nuestro hemos hecho varios estudios en los últimos como años de reconocimiento de caras emotivas, y estos son estudios conductuales que forman un poco la base para los estudios que los datos que les voy a presentar más adelante. El primer estudio, que fue básicamente replicar una línea de investigación muy larga, era con caras, fotografías estáticas de caras emotivas, donde, como se esperaban, tanto los pacientes con esquizofrenia y los pacientes con autismo, en anaranjado y verde, respectivamente, responden con una certeza mucho menor que controles cuando se les pide que respondan, que indiquen, que discriminen la cara emotiva. Se les presenta la cara y tienen que decir, es alegre, está feliz, está triste, está asustada. Y los dos grupos clínicos responden con mucha menos certeza. Eso era como el precio para entrar a este campo, era poder replicar estos estudios ya más tradicionales. Y de ahí nos pasamos a otras manipulaciones. Aquí no les voy a mostrar mucho, pero por ejemplo usando caras quiméricas, donde presentamos caras donde los ojos y la boca son congruentes para la emoción, pero luego los mezclamos, cambiamos el ojo enojado con la boca feliz, y también ahí se ven como resultados interesantes, que no voy a meterme con mucho detalle, pero sí les voy a adelantar, porque esta es parte de un trabajo que hizo Rocío Mayol aquí en Nueva York cuando estuvo de visita, que es que cuando analizamos esos déficits en reconocer el contenido emotivo de las caras quiméricas, lo hemos asociado con diferencias en
fijación, en patrones de fijación, en autismo y en esquizofrenia. O sea, de tal manera de que las personas con autismo evitan los ojos completamente, activamente evitan los ojos y responden a la boca, se enfocan, miran la boca y por lo tanto responden más a la emoción contenida en la parte de abajo de la cara, en la boca. Mientras que los pacientes con esquizofrenia no ignoran los ojos. Digamos que en un caso evitan, en el otro caso, en esquizofrenia, ignoran los ojos y la vista se mueve casi equitativamente dentro de la cara, pero el resultado es igual, que no responden bien al contenido emocional de la cara. Bueno, esos son los estudios ya como conductuales que hemos hecho. Y de ahí nos pasamos a esta otra línea, que era tratar de entender, porque ya habíamos hecho muchos estudios donde habíamos visto, lo habíamos estudiado como parte de nuestros estudios de procesamiento sensorial, habíamos estudiado patrones de déficit en el procesamiento de movimiento. Y en uno de esos estudios, accidentalmente, caímos con el resultado de que había una correlación entre los déficits de procesamiento de un estímulo en movimiento y déficits que estos mismos pacientes con esquizofrenia, en este caso, mostraban en tareas donde tenían que reconocer el contenido emotivo en un rostro. Entonces por lo menos entré yo hace unos años a este campo donde para estudiar la relación entre el movimiento y la emoción. Porque claro, el movimiento de los rasgos faciales, la cara, los ojos, la boca, es una fuente poderosa, ¿verdad? Que contiene mucha información sobre el estado afectivo de la cara. O sea que, perdón, es que me perdí aquí porque creo que brinqué una diapositiva. Bueno, no importa. Ya, entonces el movimiento es importante, una fuente importante para eso, para inferir ups. Ay, perdón. Sí, bueno, no importa, sí me brinqué esto, pero en fin, los datos que yo les voy a presentar hoy se tratan de esto, se tratan de ver cómo la percepción de movimiento influye, cuál es su relación con la percepción de emociones. Este es un estudio que hicimos también ya hace tiempo, pero publicamos recientemente junto con Pablo, de percepción sencilla de movimiento coherente, donde se presentan unos puntitos en la pantalla, un cierto porcentaje de los puntitos se mueven coherentemente en una dirección o la otra, y el sujeto responde e indica si el movimiento fue a la izquierda o a la derecha. Y eso nos da una medida de sensitividad al movimiento. En ambos grupos clínicos, en esquizofrenia y en autismo, ¿verdad? La sensitividad al movimiento está reducida y se correlaciona con sus impedimentos en el reconocimiento de las caras emotivas. Y esto es usando caras estáticas, caras que no se mueven. Entonces, por más bajo la sensitividad al movimiento, peor es su rendimiento en la tarea de reconocimiento de caras. Entonces, de veras, tengo que tomarme 30 segundos para ponerme al día, porque es que me brinqué, yo creo que una sección entera, no sé cómo pasó. Ok. Bueno, no importa. Ok. Bueno, esos eran datos conductuales. Ahora déjame moverme ahora y mostrarle unos datos también de déficits en el procesamiento del movimiento, pero utilizando
resonancia magnética funcional. Este estudio reciente, estos son estímulos. ¿Ustedes ven se ve el cursor de mi pantalla? Sí, se ve. Sí lo ven. Ah, ok, perfecto. Sí, en este caso, estos son estímulos muy sencillos, son argollas, annulets que se expanden y contraen, producen una percepción de movimiento. En controles, hicimos este experimento en controles, pacientes con esquizofrenia, con autismo. Estos círculos blancos indican una área del cerebro que se llama MT o MST, área medio temporal, que es un área que está especializada y que responde casi exclusivamente a información de movimiento. Y no sorprendentemente, en esquizofrenia y en autismo, la respuesta dentro de MT está disminuida. Sin embargo, nosotros desafortunadamente no vimos ninguna correlación entre esa disminución de área MT y rendimiento en la tarea de caras emotivas. Pero les llamo la atención a esta otra parte del cerebro, esta zona que es más occipital, temprana y dorsal, que estas son áreas que responden a la información sensorial básica del estímulo. También responden al contenido de movimiento, al movimiento del estímulo, pero también responden a la frecuencia espacial, al contraste. Son áreas que no se especializan en movimiento, pero responden al rasgo de movimiento. Y aquí, interesantemente, lo que vimos fue una hiperactivación en autismo, comparados a pacientes con esquizofrenia y controles, y esa hiperactivación en los autistas sí se correlaciona con sus déficits en el reconocimiento de caras. O sea que eso sugiriendo que es consistente con esta idea de que las perturbaciones, ¿verdad?, en función sensorial, ya sea en las áreas mediotemporales que responden a movimiento o en las áreas tempranas de la corteza occipital, pero este tipo de alteración en procesamientos sensoriales pueden contribuir a alteraciones en funcionamiento social. En este otro estudio, haciéndole follow-up a esto, Pablo diseñó este experimento, un experimento muy clever, donde solamente utilizamos imágenes estáticas, pero comparamos el caso donde una de las imágenes contenía movimiento implícito, a pesar de ser estática, y la contrastamos con imágenes como en paralelo, donde no había movimiento implícito. Hicimos fMRI con este experimento y buscando a ver si el movimiento implícito, estático pero implícito, activa estas zonas de movimiento en el cerebro. Y efectivamente y sorprendentemente, estos en controles, además de otras áreas motrices y somatosensoriales, que en otro día les hablaré de eso, pero que hace sentido que estas imágenes de movimiento implícito activen, se activa en controles estas áreas mediotemporales de MT, MST de movimiento. Y en pacientes, no, en pacientes con esquizofrenia hay una disminución o ausencia total de esas activaciones. Pero, interesantemente, y para lo que voy en esta charla, es que en los pacientes con esquizofrenia, esta disminución, esta falta de activación en las áreas de procesamiento de movimiento implícito correlacionan con sus déficits en el procesamiento de caras emotivas. Bueno, entonces, ¿qué les he dicho hasta ahora? Hasta ahora, lo que les he presentado y lo que les he querido convencer es que obviamente que el procesamiento de movimiento es importante para el reconocimiento de caras, de emociones faciales, que en esquizofrenia y en autismo la percepción de movimiento está igualmente afectado
en ambos trastornos y que se correlacionan con sus déficits en el reconocimiento de caras. Fisiológicamente hemos visto que hay anormalidades en las áreas de procesamiento de movimiento en ambos grupos, pero también hay unos patrones diferentes de anormalidades, como las hiperactivaciones en autismo, pero que en ambos casos estas anormalidades en función del procesamiento social contribuyen o predicen bajo rendimiento en las tareas de reconocimiento de rostros cognitivos. Bien, entonces hasta el momento hemos estudiado de una manera separada, por un lado el movimiento con distintas tareas, por otro lado el reconocimiento de caras estáticas o quiméricas, y los hemos tratado de juntar con correlaciones. Y además nos hemos enfocado nada más en las áreas tempranas y sensoriales y su contribución al funcionamiento social. Sin embargo, ahora les voy a hablar más de la parte, porque existe otra parte del cerebro mucho más importante que estas áreas sensoriales de las que hemos hablado ahorita, y de esto se trata un poco el resto de la charla. Aquí nos vamos a enfocar en redes, en una red de regiones cerebrales que constituyen la llamada red social del cerebro. Y un sinnúmero de estudios han identificado una red de áreas en la corteza que funcionan de una manera coordinada en procesos que están relacionados a la interacción social, incluyendo el reconocimiento de rostros emotivos. Estos son datos fue un metaanálisis reciente de 1000 estudios con distintas tareas y distintos grupos clínicos y no clínicos, y lo que se ve una alta como convergencia en las zonas que estos estudios reportan, que incluyen zonas prefrontales, incluyen estas áreas del surco y el giro temporal, incluyen el giro fusiforme, donde se procesa y se responde a los rasgos de las caras para identificarla, para hacer proceso de identificación, la amígdala, obviamente. Entonces, esta es una red muy compleja, muy completa, mejor dicho. Pero además de esta red cortical, también, y esto es importante para los siguientes datos, existe una red subcortical que, que manda información de la retina a través del núcleo pulvinar del tálamo a áreas visuales, incluyendo área MT, la que responde a movimientos. Hay una conexión directa entre MT y entre MT y el núcleo pulvinar del tálamo. Entonces, bueno, una red cortical, una red subcortical. Además de eso, claro, hay estas áreas, esta red social, participa en unos procesos o responden preferencialmente a unos procesos que les llaman movimiento biológico o movimiento social, estímulos con movimiento biológico o con movimiento social. Y dentro de esta red social hay una zona en particular que está dedicada al movimiento biológico o social, o sea, el movimiento que incluye información emotiva más movimiento. Ese es biological motion or social motion. Y esa área se llama es la parte posterior del surco temporal superior, el PSTS. PSTS, yo le voy a decir porque me sale más fácil que PSTS. PSTS. Ups. Aquí el PSTS se localiza, bueno, en la parte posterior, obviamente, del
giro temporal, está muy cerca y muy altamente conectado además a estas áreas de movimiento. Entonces, y esta zona es curiosa en realidad, porque tiene unas funciones muy específicas. O sea, que no responde a información que no está en movimiento, no responde a información en movimiento que no contiene, información emotiva que no está en movimiento. Está muy ligada a la interacción del movimiento social y de interacciones sociales con movimiento. Incluso este video en realidad no agrega mucho a la charla, pero a mí me gusta, me parece gracioso. Estos dos triangulitos moviéndose de una manera que implica una interacción social es suficiente para crear una activación muy fuerte en el PSTS. O sea, no necesitas ni siquiera caras de seres humanos ni cuerpos. Dos triangulitos bailando, moviéndose juntos, sugiriendo una interacción social, activan el PSTS. A su vez, el Random Walker, ni tampoco, no necesitas cuerpos, ni siquiera necesitas mucha emoción, pero necesitas un movimiento biológico posible. Estos dos tipos de estímulos activan muy fuertemente al PSTS. Entonces, con esto en mente, nosotros empezamos a estudiar o a pensar en paradigmas donde podíamos combinar, en vez de estudiar como habíamos hecho hasta ahora, el movimiento y la percepción de caras en paradigmas distintos, cómo podíamos combinarlos en una misma tarea. La mayoría de los estudios hechos hasta ahora, aquí un poco regresando a la percepción de emociones, la mayoría de los estudios de fMRI que se han usado para investigar la percepción de rostros emotivos han usado caras estáticas, como les mostré anteriormente. Estas caras no solamente no tienen mucha validez ecológica, pero además es muy probable que they don't tap into, que no llegan, they don't address tengo que decir en inglés, sorry, los substrates de la percepción de cara, de los déficits en la percepción de cara en pacientes clínicos. Por lo tanto, nosotros empezamos a usar un paradigma como donde en vez de presentar caras estáticas o únicamente estáticas, presentábamos videos donde hay mucho movimiento facial, movimiento de la cara y presentando una emoción, una sola emoción obvia. En este caso, creo que es enojo. Estos estímulos en movimiento dinámico, de emociones dinámicas, en el estudio de fMRI que les voy a presentar, los comparamos con imágenes estáticas de los mismos actores. Incluimos también una condición neutral, donde el individuo no expresa una emoción, pero se mueve de una manera no social, o sea, mueve la cara de izquierda a derecha, de arriba para abajo, sin contenido emotivo. Entonces, hicimos este experimento donde alternamos presentaciones de la cara dinámicas, emotivas, con caras dinámicas pero neutrales, o estáticas, emotivas y neutrales. Y en este estudio que publicamos, está bajo revisión ahorita. Aquí son datos de 20 personas con autismo, yo creo que como 30 pacientes con esquizofrenia y otros 30 controles. Primero, solo antes de mostrarles los datos de MRI, déjenme primero decirles que para validar el paradigma, hicimos una versión conductual donde presentamos estas caras dinámicas y estáticas, pero el paciente tenía que responder o identificar la emoción, y efectivamente, tanto con las caras dinámicas y con las estáticas,
ambos grupos clínicos responden con mucha menos certeza, ¿verdad?, que los controles. Y para validar también este efecto, a pesar de que era en la dirección que se espera, correlacionamos estos datos con estas caras dinámicas y estáticas con los datos que obtuvimos anteriormente usando el R40, que es una medida estándar del Penny R40 y estandarizada y que se ha usado muchísimas veces para medir el reconocimiento de caras. Y bueno, hay una alta correlación entre nuestras medidas y las medidas del ER40, así que eso nos gustó y seguimos adelante. Bueno, ahora les voy a empezar por mostrarles datos de esta tarea con fMRI y voy a empezar con datos en la corteza cerebral. Antes de llegar ahí les tengo que advertir que todos los datos que yo les voy a mostrar son datos que utilizan o que se analizan dentro del contexto o de un atlas del Human Connectome Project. Y este atlas agarra los 2 hemisferios y cada hemisferio lo divide en 180 parcelas, 180, digamos, regiones de interés, 360 en total. Y estas se han segregado, se han dividido de tal manera en base no solamente a conexiones anatómicas, pero también a su función, bajo tareas, bajo resting state. Y entonces nuestros datos, los datos que les voy a presentar, son datos donde evaluamos estas 180 regiones como si fuese un voxel. Y luego esto va a ser, yo creo que se les va a aclarar cuando les presente aquí la primera imagen. Esta es la activación promedio, usando todos los estímulos, todas las caras, solamente para ver qué partes del cerebro responden a estas caras, a estos estímulos, y se ven que se responde básicamente la red social del cerebro, con áreas temporales, occipitales, algunas áreas frontales por acá. Pero entonces lo que les quiero mostrar es que estos parceles, lo que está en color aquí, es el promedio de la activación dentro de cada una de estas no sé si es parcelas o parceles, pero de cada uno de estos parcels, esta es la activación promedia. Entonces, en vez de mostrarle puntitos en el cerebro, voxels individuales, les muestro la información, la activación promedio dentro de una región predesignada. Bueno, entonces esta es la activación de todos los sujetos, con todos los estímulos. Cuando hicimos en el primer análisis para ver cuáles de estas parcels mostraban diferencias entre los grupos, entre controles, pacientes y esquizofrenia, aparecieron 6 áreas en la corteza visual, en el MT, en el giro temporal superior y posterior, frontal eye fields. Son estas áreas donde habían diferencias entre los grupos. Y estas son las diferencias. Acá arriba están las áreas donde el contraste entre pacientes con esquizofrenia y controles, con sus respectivos parceles que muestran diferencias significativas, ya que hay controles comparados a pacientes con autismo. Sin hablar de... ¿Alguien me está hablando a mí? Seguimos. Antes no voy a hablar de todas las diferencias, pero sí les quiero llamar la atención a 2 regiones. Primero, estas áreas del giro del PSTS, que como ya les mostré anteriormente, es esta región que responde casi exclusivamente a movimiento biológico. Vemos una gran disminución en la actividad en pacientes en los 2 grupos clínicos comparados a controles. También les llamo la atención acá, a estas zonas tempranas de procesamiento sensorial. En este caso, lo que vemos es en un caso, en el caso de los pacientes de esquizofrenia, hay una reducción de activación, una hipoactivación, pero en autismo hay una hiperactivación, tal vez parecida al tipo de hiperactivaciones que hemos visto en otros estudios.
Sin embargo, el única área que responde, que sale cuando se hace un análisis donde vemos la interacción entre grupo, movimiento y emoción, lo único que sale en esa interacción es este PSTS, que aparece significativamente en esta interacción porque la activación de esa zona está reducida en los grupos clínicos exclusivamente para los estímulos dinámicos, que son estas barras sólidas, y emocionales. Entonces, no hay diferencia en PSTS para caras emocionales estáticas ni para ninguna cara neutral. O sea, es un déficit muy, muy específico al movimiento biológico, al contenido en las caras, en los estímulos dinámicos. Y esta disminución, esta reducción de actividad en el PSTS, en los grupos clínicos y en los controles también, tiene una alta correlación con la medida conductual, con los déficits conductuales, en el caso de los pacientes, en la tarea de reconocimiento de caras emotivas. Ahora, a nivel subcortical, también vimos algunas diferencias, y esto es lo que les quiero mostrar ahora, a ver si... Ups. Sí, ok. Nosotros, en mi laboratorio, se analizaron los datos de 2 regiones subcorticales, el núcleo, que son importantes y que se han implicado en esta red de cerebro social, que son el núcleo pulvinar del tálamo y la amígdala. Voy a repasar estos datos rápidamente, pero lo que quiero que se lleven de estos datos, lo único que quiero que se lleven de aquí es que en el caso del tálamo, los pacientes con esquizofrenia desactivan, tienen una baja activación, hay una hipoactivación en esquizofrenia, pero una hiperactivación en autismo, un patrón diferente. En la amígdala se ve todavía otro patrón donde ambos grupos clínicos hiperactivan comparados a controles. Y esto les debo decir, no es algo nuevo, no es algo que nosotros hemos descubierto. Estas hiperactivaciones en la amígdala, en esquizofrenia y autismo, se han visto antes en tareas de emoción. En el caso de la esquizofrenia se han ligado con paranoia en pacientes con psicosis, en autismo y también en esquizofrenia hasta cierto punto. Estas hiperactivaciones amigdalares las han asociado con no sé, overarousal al estímulo emotivo. Pero aquí lo importante no son tanto los datos, sino de que hay patrones, de que hay un patrón diferente tanto en la corteza con el PSTS, como aquí subcorticalmente en la amígdala y en el pulvinar. Aparecen patrones diferentes que distinguen a los pacientes con esquizofrenia y con autismo. Ya. Ahora, esto ya casi de por último, nosotros queríamos investigar, luego ya dado de que hemos visto que este PSTS es la zona, es la única área donde ambos grupos, ambos pacientes muestran una deficiencia en activación y que responde y corresponde a sus deficiencias conductuales. Nos interesaba ver cómo está ligado, cómo está interrelacionado o conectado el PSTS con estas otras partes del cerebro social, de la red social que identificamos. Entonces hicimos como una serie de ANCOVAs, de análisis de covarianza. No voy a mostrárselas todas, pero solo para darles la idea un poco de del flujo aquí de estos análisis. En el primer paso entramos como
como la variable independiente, la conducta en la tarea conductual, y usamos todas las otras activaciones, las otras regiones corticales y subcorticales como covariables. Y de todas estos covariables, el único covariable que explica, que predice la conducta, obviamente es el STS, y eso ya lo habíamos visto, ya se los había mostrado. Entonces ya en un siguiente paso agarramos a STS. STS se convierte en el variable independiente y vemos cuáles de estas otras áreas explican, estos otros covariables, perdón, tienen un efecto significativo sobre STS-DP o tienen una interacción con grupo, con a cuál grupo pertenece el sujeto. Y así, ¿no? Sucesivamente. Luego agarramos, en este caso era TPOJ1, esta zona, agarramos esta zona y vemos aquí está qué predice TPOJ, y así, hasta que llegamos a poder formar un modelo de cómo se relacionan estas áreas. Entonces, en el primer caso, como ya les mostré, solamente el STS-DP predice comportamiento. Aquí está. El STS-DP, sin embargo, que es la zona que además nos interesa más, se predice en todos los grupos por activación en las áreas, en B1, en áreas tempranas corticales, en esta parcela que se llama TPOJ1. Y estas líneas rojas, lo que están viendo aquí abajo, indican la correlación entre las áreas que es significativa o que ocurre en todos los grupos, que no tiene que ver con el grupo a que uno pertenece en todos los grupos. TPOJ predice STS, STS predice FER, V1 predicts STS, así. Sin embargo, con STS también hay un par de covariables que interactúan con grupo, específicamente el núcleo pulvinar y área B2, otra área cortical temprana del cerebro. Interesantemente, cuando se trata del pulvinar, es la hipoactivación que les mostré anteriormente en esquizofrenia y en el caso del área B2, la hiperactivación en autismo, que predicen ambos la actividad en STS-DP. Entonces, o sea, que no importa la dirección de la anormalidad, ya sea una hipoactivación, una hiperactivación, ambas pueden, cualquier desregulación desde ese sistema visual temprano puede socavar etapas posteriores de procesos cognitivos, en este caso de sociales. Bueno, entonces terminamos de llenar el modelo con otros análisis que no les mostré, pero igual estas áreas verdes, estas líneas verdes que demuestran la hiperactivación de estas áreas tempranas que influyen, que se asocian con la actividad en PSTS, en autismo y en esquizofrenia, es la hipoactivación en el núcleo pulvinar, que contribuye al mal funcionamiento. Entonces, lo que esto nos sugiere es que déjame ver si lo puse así, que el mal funcionamiento de PSTS empieza a surgir como un mecanismo convergente, subyacente a los déficits de procesamiento de rostros emotivos en autismo y en esquizofrenia. Sin embargo, lo que estos datos que aquí les acabo de mostrar sugieren es que lo que conduce a la disfunción de PSTS difiere significativamente entre los dos grupos clínicos, ¿ya? Que hay una convergencia en disfunción de PSTS, pero divergencia en los mecanismos que producen o que contribuyen a esa disfunción.
Ya, esto está aquí accidentalmente, pero muy brevemente, solo les voy a decir que encima de todos estos, en este mismo estudio hicimos estudios de resting state, de conectividad de resting state, donde encontramos que en ambos grupos, en ambos pacientes con esquizofrenia y autismo, había una desconectividad entre el núcleo pulvinar del tálamo y STSDP. En ambos grupos, a pesar de que había una diferencia entre los grupos en términos de activación a los estímulos, en términos de conectividad, ambos grupos muestran una desconectividad con pulvinar, con PSTS, que se correlaciona con la actividad, con la activación de PSTS, pero también en el caso de esquizofrenia, con clínicas, con síntomas positivos medidos por el PANSS o con el ADAS, la dimensión de interacción social en esquizofrenia. O sea que por mayor la desconectividad, mayor los síntomas clínicos y menor la activación del PSTS. Okay, entonces ya, por último, lo que hicimos un análisis de no sé, discriminant function analysis. Déjame llegar aquí. Donde agarramos estas pocas medidas fisiológicas de activaciones corticales y subcorticales, las metimos a este modelo y vimos que con estas, en realidad son un total de 8 medidas fisiológicas de activación. Se separan muy bien los 3 grupos, los 2 grupos clínicos de los controles. Es más, se separan como al 90%. Podemos predecir casi con 90% de certeza. Puede el modelo predecir a cuál grupo pertenece cada individuo solamente en base a estas 8 medidas fisiológicas. Entonces ya, para terminar y concluir, yo lo que les he mostrado es que esquizofrenia y autismo tienen déficits interrelacionados, tanto en la percepción de movimiento, incluso cuando ese movimiento es solamente implícito, pero también en el reconocimiento de emociones de caras. En las tareas de reconocimiento de caras estáticas, como el ER40, son sensibles a ambos trastornos clínicos, pero no discriminan bien entre los 2 trastornos. Por lo tanto, nosotros usamos unos estímulos más válidos ecológicamente y una tarea de movimientos de caras dinámicas, emotivas, que además de, ¿cómo se dice? Engage, además de reclutar partes del cerebro que responden a movimiento, reclutan también áreas tradicionales de la red social que están asociadas con procesamiento de caras y de caras emotivas, en particular el PSTS, la amígdala, por ejemplo. Y lo que les mostré es que a pesar de niveles similares en el comportamiento, con esta tarea de caras estáticas y dinámicas, esquizofrenia y el grupo autístico muestran unos patrones de activación que son marcadamente diferentes, especialmente dentro de las regiones sensoriales y subcorticales tempranas. En el PSTS, ambos grupos muestran una activación que está disminuida a las caras emocionales cuando están en movimiento. Y ese déficit, les mostré, se correlaciona con sus déficits conductuales, lo cual es consistente con la idea de que el PSTS juega un papel muy importante y prominente en la evaluación del contenido emotivo en las caras y por lo tanto en la cognición social. Subcorticalmente también, las activaciones subcorticales también distinguen a los grupos clínicos, lo que sugiere que esta vía subcortical es importante durante el procesamiento de emociones.
y destaca además algo que en otra línea de estudio hemos seguido, el papel que juega la disfunción pulvinar en la fisiopatología de autismo y de esquizofrenia. Y eso será tal vez para la charla del año entrante. Ya. Entonces, ya para concluir, pues, estos hallazgos apoyan la idea de que trastornos en la activación de PSTS puede ser un mecanismo convergente para déficits de reconocimiento de rostros emotivos en autistas, en pacientes con esquizofrenia y posiblemente en otros trastornos neuropsiquiátricos. Como les había mencionado, sin embargo, lo que conduce a esta disfunción en PSTS difiere significativamente entre los grupos, pero nos da un poco de insight sobre la fisiopatología subyacente en cada uno de los trastornos. Y ya, bueno, y por último, estos datos reafirman o refuerzan la idea de que los déficits conductuales convergentes en poblaciones neuropsiquiátricas no necesariamente implican los mismos mecanismos fisiopatológicos y por lo tanto las medidas fisiológicas, ya sea con fMRI o con electrofisiología, pueden ser útiles para guiar otros estudios en neuropsiquiatría o intervenciones para guiar diseñados específicamente a cada grupo neuroclínico. Y con eso, yo creo que así, aquí ya terminé. Le doy gracias, obviamente, a todo el equipo, que incluye Rocío, lo siento mucho si estás ahí, no puse tu nombre, me acabo de dar cuenta de esto, pero Rocío Mayol, Pablo Gaspar de Chile, y bueno, colegas aquí en Nueva York, en el Nathan Klein Institute y en la Universidad de Columbia. Y ahora, bueno, voy a prender mi video para que me puedan ver ahora sí. Dejo de compartir la pantalla, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, por favor, muchas gracias. Antígona por la presentación. Veo ahí unas manitos de aplausos virtuales. Estamos un poco en la hora, pero no sé si Pablo nos autoriza a tener un par de minutitos para por supuesto, dele nomás usted ahí con tiempo. Perfecto. Entonces, a ver, no hay escrito en el chat ninguna pregunta, pero si alguien quiere participar, por favor, abre su micrófono y nos avisa, por favor. Pablo, ¿qué te pareció esos datos de movimiento implícito? Eso yo creo que ni siquiera tú los habías visto, a pesar de que es tu tarea. Sí, exactamente. Y varios años, 8 años de que lo está programado. Ahora, ¿Yo quiero hacer una pregunta? Camila, ¿no es cierto? Sí, hola. Sí, adelante. Ya. Bueno, primero saludar a la doctora Antígona y felicitarla, o sea, quedé deslumbrada con su presentación. Y quería hacer la siguiente pregunta, que al principio pensé que esta como hipoactivación en el MT en las personas con síndrome de autismo podía ser una compensación, y esta hiperactivación en el PSTS podía ser como una especie de compensación. Pero al final veo que como que se caracteriza el síndrome de autismo como por esta constante como hiperactivación y el síndrome de esquizofrenia por una hipoactivación. Al final mi pregunta es, ¿cómo se correlaciona esto con los problemas como a nivel visual? Porque el autismo tenía generalmente, por lo que vi, trataba de desviar de la mirada o de evitar la mirada. Sí. Y la esquizofrenia constantemente ignoraba. Entonces, ¿cómo uno podía hacer una correlación entre estas como convergencias y divergencias como funcionales? Esa era mi pregunta. Sí. Bueno, la diapositiva que perdí, que no se desapareció de mi computadora aparentemente, era un poco ligando justo lo que tú estás preguntando sobre estos patrones de fijación distintos en los dos grupos. Y en esa diapositiva lo que les iba a mostrar, lo que les iba a señalar es que el PSTS, bueno, no tanto el PSTS,
pero el STS, el giro temporal superior, que responde, la parte posterior responde a este movimiento biológico. Otras partes de esa misma como estructura responde a la mirada. ¿Cómo se dice gaze? Gaze es mirada, ¿verdad? A la dirección de la mirada y al control de la mirada. Entonces, no hemos hecho estos análisis todavía, pero yo lo que sospecho es que incluso estas diferencias en fijación tienen que ver o van a estar ligadas a déficits, a estos mismos déficits en el PSTS o en otras partes de STS, que en estudios con animales y en otros han visto responden a la mirada. Y en realidad hay gente que incluso que dice que la mirada es una forma, es una especie de movimiento biológico. Cuando yo miro en una dirección, yo estoy apuntando, yo estoy lanzando mi mirada hacia allá. Hay una especie de movimiento de la vista, digamos. Hay unos estudios muy interesantes, otro día se los contaré. Pero bueno, para contestar tu pregunta, yo creo que esos problemas de fijación, esas diferencias en los patrones de fijación, van a estar ligados con el PSTS. Ahora, si son si son compensaciones en un caso o no, no sé. Una cosa que nosotros sí vimos en otro estudio, era un estudio más bien como usando métodos electrofisiológicos, pero con atención visual, y vimos unas hiperactivaciones, hiperrespuestas en autismo, en la corteza visual. Electrofisiológicamente, los autistas respondían, era lo que le llamamos el alfa, la desincronización de alfa. Los autistas tenían unas desincronizaciones grandes y muy, muy prolongadas. Y en ese caso lo que sugerimos era de que estaba ligado con la característica de, en personas con autismo, de no poder desenganchar la atención o la mirada de algo, ¿verdad? Como una hyper engagement, hyper engagement con el estímulo físico o, en el caso de este otro estudio, con atención. Entonces, eso, no sé, the best I got. Muchas gracias. Gracias, Camila, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Te llegó una felicitación también ahí en el chat de la doctora Vera, así que te la traspaso, Antígona. Ok. ¿Sí? Sí, bueno, yo estoy viendo, sí me llegan unas cositas aquí. ¿Alguna otra pregunta? No escuché, si había alguna otra. Sí, hola, yo. Hola, Sebastián. Hola, Antígona. ¿Cómo estás? Muy buena presentación. Antígona, yo tenía la siguiente pregunta. En estos estudios y frente a la presentación de estos estímulos dinámicos, obviamente hay una mayor activación magnocelular, ¿cierto? Pero en estas áreas que se activan, ¿es posible que uno pueda hablar que hay una segregación de vía entre magno y parvo, o más bien son áreas que son integradas? Muy buena pregunta y no me sorprende que la hagas tú. Gracias. No sé si tú te acuerdas, nosotros publicamos hace mucho, o yo publiqué hace años, un estudio donde mapeamos, hicimos como un mapeo del sistema visual, de la corteza visual, en relación a sus respuestas a distintas frecuencias espaciales. Ahora, y estas áreas temporales superior y posterior, yo no podría decirte que tienen que se especializan o una preferencia a frecuencias espacial bajas, pero como tienen campos de, ayúdame Pablo, receptive fields, campos receptivos muy grandes, suelen responder más a frecuencias bajas que a frecuencias altas. No sé si eso contesta un poco tu pregunta, pero en este estudio vimos que estas áreas temporales y posteriores responden más a frecuencias altas que bajas, y eso significa que están recibiendo más información magnocelular que parvocelular, no sé, o si se trata nada más del tamaño del campo receptivo de las neuronas en esas zonas. Por eso no he tratado de hacer una historia magnocelular con estos datos. No sé. Gracias.
Gracias, Sebastián, también por la pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta? Han llegado también del doctor Maldonado, nuestro director del departamento. También felicitaciones, Antígona, por la charla. ¿Alguna otra pregunta? También por interno nos han llegado algunas felicitaciones, así que también te la hago pasar. Yo creo que ya estamos en el tiempo de la reunión. Yo te vuelvo a agradecer, Antígona, tu presentación, tu tiempo. Yo sé que hiciste un esfuerzo bien importante, Antígona, de hacerlo en español. Es un esfuerzo cognitivo y social, y cognitivo social. Así que te agradezco mucho eso y te agradezco también tu disposición para recibir, ¿no es cierto? Tú has recibido estudiantes de mi laboratorio, así que te agradezco mucho esa oportunidad. Muchas otras gracias te están dando por el chat, ¿no es cierto? De otras personas, así que te agradezco en nombre de todos, digamos, las personas tu tiempo para poder traspasar a nosotros este tipo de conocimiento tan específico e importante. Cómo no, y gracias a ustedes por invitarme y por tenerme paciencia, pero yo creo que mi español va mejorando cada vez que les doy charla a ustedes. Absolutamente. ¿Verdad? Sí, la primera vez los cubanos me van a enseñar español científico. Eso, entonces nos despedimos. No sé si Pablo, el organizador de esto, también quería decir algunas palabras, o tú das el paso final, Pablo. No, simplemente agradecer y sumarme a las felicitaciones que están en el chat, y gracias también, Pablo, por la invitación, y Antígona por la charla. Así que, en nombre de todos, muchas gracias, que tengan buen día. Buenas gracias, hasta luego. Bye. Chao, chao.